amigos de Ready para Exportar. Hoy vamos a hablar con alguien muy versado en los temas de los mercados, sobre todo de la mancomunidad británica. Alguien con mucha experiencia, fundador de la Cámara Británica. Y yo diría, Fernando, que tú has sido o fundador o padrino de prácticamente todas las cámaras binacionales de la República Dominicana. No, de las binacionales británicas. Has apoyado muchísimas, la holandesa y muchísimas de la misma mancomunidad. Recientemente ustedes hicieron, la mesa de la mancomunidad hizo un seminario sobre Gran Bretaña. Sí. Nosotros iniciamos el ciclo de talleres de oportunidades de comercio e inversión que brindan los países de la mancomunidad, pues son 56, entonces hay que ir por partes. Entonces comenzamos con Gran Bretaña. Entonces ese fue el primero, fue la primera iniciativa, como todo en la vida vimos qué pasó, cómo se hizo, cómo resultó, y fue muy satisfactorio por lo siguiente. En ese evento, ¿qué hicimos? Trajimos los funcionarios del gobierno británico que nos dijeran, que nos compartieran qué programas de facilidades, de financiamiento tenían ellos para fomentar la relación con República Dominicana. También invitamos los bancos comerciales, que son clave en las transacciones. Invitamos también los productores, la gente de Zona Franca, centros logísticos. Y una mañana nos reunimos a conocer cada uno de nuestras situaciones, cada uno. Y fue muy interesante porque ahí salió lo siguiente. Primero, que había sectores nacionales de mucha importancia como el banano. El sector bananero es el principal renglón. La relación entre Gran Bretaña y República Dominicana, porque estamos hablando de 220 millones a 320 millones de dólares, que es mucho dinero de exportación. Bueno, y entonces ahí salió a relucir también que ese sector tiene problemas de competitividad, bueno. Entonces, ¿qué salió a relucir también? Que el gobierno británico tiene un programa de 4.000 millones de dólares para República Dominicana, para proyectos financieros, para proyectos de infraestructura en general, recursos para aportar. Entonces, se comenzó a conversar la necesidad de los bananeros, esa disponibilidad que tiene el gobierno de todos esos millones, el Scotiabank aprendiendo de los dos, y también, para añadidura, ese día también se habló del programa de facilitación a los exportadores dominicanos hacia Inglaterra, que para mí es un programa que me sorprende positivamente, porque es la primera vez que yo veo un país invirtiendo en el otro para ayudarlo a venderle a él mismo. O sea, yo nunca había visto eso. O sea, uno siempre ve que los países lo que quieren es venderle al otro, pero de comprarle. Yo nunca había visto eso, pero que es muy positivo porque ayuda al desarrollo de la República Dominicana, y también los ingleses al final del día ganan con eso, de que pierden no pierden, y están contribuyendo al desarrollo del país. Entonces ese programa lo que hace es que a ese exportador mediano, ese exportador pequeño, que no tiene tantos recursos, como tú bien sabes, o sea, ellos le dan información de mercado, le facilitan los contactos allá en Inglaterra, le facilitan los recursos para ir a visitar al cliente, recursos para hacer las presentaciones, el producto y eso, para que ese productor dominicano pueda lograr eso. O sea, eso salió ahí en ese taller. También ahí hubo chance para que estuviera presente el presidente de la Asociación de Exportadores. Se habló también del pasado. Porque decía yo ahí, aquella sociedad, aquellos grupos, aquellas familias que no sepan su pasado, es muy difícil entender su presente y más difícil todavía entender el futuro. En consecuencia, cogimos parte del seminario para hablar sobre el pasado, sobre cómo la Cámara Británica había sido fundamental en 4 eventos, 4 hechos o 4 circunstancias que son de importancia para las relaciones actuales con los británicos. Son, en resumen, por ejemplo, la Cámara Británica en el año 1989 invitó a la República Dominicana al brazo financiero de desarrollo del gobierno británico, porque fuimos a Inglaterra y entramos en contacto con un anuncio que decía: la Corporación de Desarrollo de la Mancomunidad, que se llama CDC, invertimos, no decían qué, decía invertimos, financiamos y administramos. Y dijimos nosotros, por acá, pero esta es la institución que tiene que ir más a Santo Domingo, pues tiene los 3 golpes, como se dicen, te prestan, administran y te invierten también. Entonces hicimos un esfuerzo para traerla para acá y vinieron por fin, un esfuerzo, ya tú sabes, pero vinieron e inmediatamente invirtieron
262 millones de dólares en diferentes sectores. Se convirtieron del día a la mañana en los principales inversionistas en el sector eléctrico. ¿Por qué? Porque ellos tenían muchos recursos, tenían mucha experiencia eléctrica y llegaron al momento cuando la privatización. Entonces se metieron ahí los líderes. Y de ahí nació la compañía generadora Jaina y compañía de electricidad de San Pedro de Macorís, que por cierto fueron patrocinadores del evento. Otra cosa importante fue el relanzamiento del banano. En los años que se forma la Cámara, el banano aquí estaba lánguido. Yo tuviera esas matas de guineo casi muriéndose, sin fertilizante. Y junto con el YAT, ese acuerdo que todos tenemos, atraímos a un comprador grande de banano, que era la FAI, y se invitó aquí a República Dominicana a visitar todas esas fincas, creyendo que no tenían ningún valor. Y ellos se dieron cuenta que tenían mucho valor, pues al no tener fertilizante, eran orgánicos. Y entonces ahí nació la industria del banano orgánico. De una desgracia, que era la languidez, la falta de producción por falta de fertilizante, rehabilitaron el siembra y República Dominicana se convirtió en el principal productor orgánico de banano del mundo. Entonces fue otro hecho, producto de la Cámara Británica. También otro fue también el ron. O sea, bueno, que los ingleses compraron el ron de aquí, está bien, pero eso fue un proceso. La Cámara Británica tuvo un papel fundamental en atraer los productores de ron de República Dominicana y juntarlos con los productores de ron del Caribe inglés, principalmente. Aunque también con el Caribe francés, pero la mayoría eran ingleses. Esa unión de lo gremial, de estar juntos, hablando sobre los problemas mutuos y eso. Y ellos vieron esa realidad a nivel de la industria del ron y se dieron cuenta que esas destilerías, que eran muy buenas y con un ron de calidad, pero le faltaba modernización. Y le donan 80 millones de euros. Y no cada una, pero la mayoría o las más grandes consiguieron esos recursos y modernizaron su destilería. Brugal fue uno de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Al modernizar las destilerías, se volvieron atractivas a los inversionistas de fuera. Entonces ahí que Edrington de Escocia ve en Brugal un potencial para invertir y comienza a negociar y hace una buena compra de Brugal. Y yo lo que digo es que gracias a esa inversión de Edrington se internacionalizó el ron dominicano. Como Edrington tiene canal de distribución a nivel mundial, te va a Malasia el ron Brugal ahí, te va a la India, va a Australia, gracias a esa transacción. O sea que nosotros como Cámara contribuimos de alguna forma u otra a internacionalizar el ron. Y por último, algo que en el desarrollo de las relaciones bilaterales y la oportunidad, para mí, las embajadas, los gobiernos tienen un papel muy importante que jugar en esto, porque muchas veces el empresario individual tiene fuerza, tiene recursos, pero el apoyo político para mí es muy importante. Por eso es que en el desarrollo de las cámaras binacionales es clave tener una relación muy íntima con las embajadas y los embajadores y los cónsules. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la Cámara estaba desarrollándose, no teníamos embajada aquí. La relación era nuestra, directa en Londres, y entendimos que si la embajada británica se volvía a restablecer aquí, eso iba a ayudar mucho. Entonces, la Cámara británica, que invita a personalidades de Inglaterra, políticas, que vinieran al país a ver, para que entonces hablaran bien y trataran de recomendar allá que abriera. Y ahí invitamos a la baronesa Janet Young, que por cierto era la ministra de Relaciones Exteriores británica, cuando la señora Thatcher en el 1983 le dio instrucciones a ella misma de cerrar 14 embajadas. Y ella misma era la que incluía a República Dominicana entre esas 14. ¿Por qué? Porque eran embajadas las 14 que no tenían una justificación para la inversión que estaba haciendo. ¿Qué pasa? Esa misma señora es la que nosotros invitamos. Eso sí, le hicimos una visita aquí que fue, todo el mundo contribuyó. La cónsul se portó muy bien, o sea, unas recepciones muy buenas. Jacinto Peneda tenía un Cadillac grandísimo, no lo prestó para eso, como en la Cámara. Don Ricardo Hernández tenía un helicóptero, no lo prestó. O sea, cuestión, el YAT se movió, o sea, nosotros pusimos lo que pudimos. Y cuando la baronesa se va, aquella vez, eso era por fax antes, me escribe una carta, me la manda por correo, y me decía, Fernando, quiero agradecer mucho la visita a Santo Domingo, a la Cámara Británica. Esa visita para mí fue oro, el término, con mucho cariño. La baronesa Janet Young manda eso, ¿verdad? Eso fue en el 92. Comenzó a recomendar que abrieran la embajada. Y finalmente la embajada la abrieron en el 95. Por fin se abrió. Y la tenemos abierta desde esa época. Pero para que tú veas cómo las cámaras de comercio, conjuntamente con nosotros y conjuntamente con los socios, o sea, y los gobiernos, pueden hacer muchas cosas para que la sociedad entera se beneficie. Por ejemplo, la semana pasada fue el cumpleaños del rey Carlos III, y ahí tú te das cuenta que ya Gran Bretaña está dentro de la sociedad dominicana, porque de las fiestas anuales por país más amplia ya está la británica.
Eso quiere decir que la relación está bastante desarrollada. Y coincidencialmente, en esa recepción se celebró 175 aniversario del inicio de la relación británica, porque fue hace 175 años, en 1850, que la reina Victoria de Gran Bretaña reconoce a República Dominicana como país soberano y firman un acuerdo, la reina Victoria con Buenaventura Báez, haciendo el primer país que nos reconoce. Porque hay que tomar en consideración lo siguiente: los dominicanos nos independizamos en 1844, pero tuvimos 6 años pidiéndole a todas las potencias que nos reconocieran, Estados Unidos, a Francia, España, Italia, Alemania, Dinamarca, y nadie nos reconoció. ¿Quién fue que nos reconoció? La reina Victoria, británica. Después de ahí ya arrancaron todos los otros. Pero es muy bueno. El primero fue Inglaterra. Bueno, y después de ahí también se han abierto, porque está la Cámara de la India, la Cámara de Jamaica, de Trinidad. Comenzó todo en 1850, con la Cámara comenzó todo en 1987, ¿verdad? Entonces, esas relaciones se fueron desarrollando con los ingleses fructíferamente. Pero entonces, eso nos llevó también a desarrollar dos relaciones muy importantes en el desarrollo económico del país, que fueron motivarnos con Europa, con la Unión Europea, y también motivarnos a unirnos con el CARICOM. Entonces, por eso fue a través de los ingleses. O sea, los ingleses son los que nos conectan a nosotros con la Unión Europea. Y me acuerdo yo que, siendo presidente de la Cámara Británica, fundamos con los otros presidentes de las cámaras europeas la Federación de Cámaras en el 92. Y entonces de ahí sale esa relación de los británicos con la Unión Europea, que ahí sale el OME, de ahí sale después del OME el acuerdo Cotonú, y después el acuerdo económico con la Unión Europea. A todo esto, porque tú ves cómo se va conectando la cosa, a todo esto, los países ACP, con el asunto del OME y la gente del Caribe, nosotros comenzamos a acercarnos a los países del Caribe por necesidad. Porque para que nos aceptaran el OME, nos tenían que aceptar a la gente de Trinidad, a la gente de Barbados. O sea, y de ahí entonces que obligatoriamente, con los ingleses, comenzamos a abrir los senderos, que también le tocó a la destilería, a los roneros, pero los roneros fue lo último casi. Pero al principio todas esas reuniones que se hacían en el Caribe eran organizadas en Londres. Contestando tu pregunta, o sea, esa relación con los británicos nos dieron vigencia, vamos a decir, con la Unión Europea en un sentido, y también con el Caribe inglés. Es tanto así que en Londres se organizaban las visitas. Por ejemplo, yo me acuerdo así, a Trinidad, en el año 95, hubo dos visitas importantes de aquí, y coincidencialmente eran de dos candidatos presidenciales, Jacinto Peinado y Leonel Fernández, que fueron en el 95, antes de las elecciones del 96. Y me acuerdo que esas dos visitas, las dos, fueron organizadas desde Londres, reafirmadas porque aquí no había embajada. Entonces era directo allá, se hacían todo. Pero ahí es otra demostración de esa relación con los ingleses. Mira por dónde vamos. El Acuerdo de Libre Comercio, CARICOM, que no se ha hecho todo lo que pensamos originalmente, pero ha sido bueno, ha sido positivo. Yo creo que estamos, o sea, la relación hoy en día, comparada con hace 20 años, es totalmente diferente. Desde el punto de vista económico, con los números, y también social también. O sea, ya uno ve aquí un trinitario y ya eso, antes eso era muy raro. Uno ver, o sea que eso ha sido muy positivo. Después los ingleses con el Brexit se salieron de la Unión Europea, pero se hizo el acuerdo directo. O sea que la República reservó la preferencia. Se reservó la referencia y ahí tenemos nosotros nuestra. Bueno, muchísimas gracias Fernando González Nicolás por venir hoy, y a ustedes los esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópolis.